Hola mis queridos hermanos, vamos a tener una vez más el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una oración para pedir la sabiduría a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos una vez más por el don de la vida. Te pedimos la sabiduría de lo alto para poder comentar esta lección de escuela sabática y que bendigas a aquellos que la escucharán. Gracias, Señor, por tus misericordias y por tu bondad. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El versículo que tenemos para memorizar en esta semana lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo número 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en manos de templos hechos por manos humanas. Muy bien, en esta semana vamos a estudiar cómo el apóstol San Pablo hace para predicar, para comunicar el mensaje de Dios a judíos como a gentiles. Y nos vamos a ir a Atenas para ver qué métodos, cómo aprovechó el apóstol San Pablo el conocimiento que tenía de los griegos para poder llevarlos de lo conocido a lo desconocido, para que pudieran tener un encuentro y conocer el mensaje de salvación. El día domingo tiene como título Un hebreo en Atenas. Nosotros vemos que, mis queridos hermanos, Pablo comenzó a predicar la palabra en Tesalónicas. Vemos que ahí hubo celo y odio en contra del apóstol y los que estaban con él. Finalmente tuvieron que huir a la ciudad de Berea y bueno, los hermanos de Berea lo llevaron entonces a la ciudad de Atenas. Pablo, que nunca desperdiciaba la oportunidad para predicar, para dar el mensaje de un Cristo que había sido crucificado, pero que también había resucitado, iba a entonces compartir este mensaje con una audiencia muy culta. Sería bueno entonces que nosotros conociéramos un poco acerca de esta ciudad. Dice aquí, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Así que vemos entonces que Pablo se va a Atenas, y sería bueno entonces, como dije, que conociéramos un poco de esta ciudad. Vemos aquí en esta imagen la Acrópolis. Esto era realmente una belleza de ciudad. Aquí le puse, por ejemplo, está el templo de Atenea. Aquí está Atenea Promacos, que era una estatua que se veía de muchos lugares por la altura, por la colina donde estaba ubicada esta ciudad. Esta estatua medía 9 metros. Aquí atrás estaba el templo de Zeus. Este es el templo principal, el Partenón. Y posiblemente aquí está el Areópago, donde Pablo discutió con estas personas que eran cultas y que adoraban a diferentes clases de dioses. Así que entonces vemos que Pablo se va a esta ciudad
la sierva del Señor dice lo siguiente con relación a esta Acrópolis. Cuando Pablo vio la hermosura y grandeza que lo rodeaban y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual, no conocía al Dios verdadero. Mis queridos hermanos, cuando Pablo vio esa hermosa ciudad, pero llena de templos y de estatuas y de idolatría, dice que se llenó de un celo. Quería que estas personas conocieran al Dios verdadero. Ahora, Pablo va a aprovechar todo el conocimiento que él tiene acerca de estas personas cultas para tratar de llevarlo de lo conocido a lo desconocido y poder testificar de la muerte y resurrección de Cristo y de que ellos pudieran creer en el único Dios verdadero. Eran religiosos, pero algunos estaban muy equivocados, eran idólatras. Así que Pablo se llena de tristeza y quiere guiarlos al conocimiento. Hoy, mis queridos hermanos, este es un mensaje para nosotros. Las personas no han cambiado mucho. Hay muchos que son cultos, como veremos en esta lección, pero que andan sin Dios, que no lo conocen. Y la pregunta sería en este día, ¿sentimos ese mismo celo que sentía el apóstol San Pablo? Esa misma compasión por las personas que no tienen la vida eterna, que aunque puedan tener muchos diplomas y conocer muchas cosas, realmente andan sin Dios, andan sin esperanza. Y entonces se nos hace un llamado, ¿verdad?, para que nosotros, así como el apóstol San Pablo, al ver esta idolatría que hay en el mundo, nosotros también podamos compartir al único Dios verdadero. Llegamos al día lunes. Tiene como título Pablo en el Areópago. Veamos una foto desde otro ángulo de este Areópago. Está montado en una colina y por supuesto frente a estos edificios del otro lado está lo que ya vimos como la Acrópolis. Así que realmente este era un lugar impresionante donde el apóstol San Pablo enfrentó allí a algunas personas muy cultas para poder tratar de predicar la palabra del Señor. Aquí encontramos un pasaje que dice lo siguiente: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vemos aquí que el apóstol San Pablo discute o disputaba, dice, con unos filósofos que se llamaban los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran estas personas o qué enseñaban estos filósofos? Bueno, estos filósofos ya no estaban allí, pero sus enseñanzas sí. Los epicúreos habían sido seguidores de su maestro que había existido, había vivido en el siglo III antes de Cristo, y era un hombre que se llamaba, un filósofo que se llamaba Epicuro, y
Este filósofo enseñaba que se debía de ser feliz. Tenían algunas enseñanzas muy interesantes y atrayentes. Y fue aquí en Atenas donde estaba la cuna, donde estos hombres habían enseñado esta filosofía. Por lo tanto, las personas que estaban ahí disputando con el apóstol San Pablo eran personas muy preparadas. ¿Qué enseñaban los epicúreos? Bueno, ellos enseñaban que debían ser felices a través del placer, pero no es el placer como nosotros pensamos. Debían de usar la prudencia. Cualquier placer que le trajera a ellos infelicidad, debían de deshacerse de ello, apartarlos. O sea que ellos enseñaban, Epicurio enseñaba, que para ser feliz había que hacerlo con las cosas sencillas de la vida. Ellos no participaban de la política, por ejemplo, porque decían que la política, al fin y al cabo, cuando ya estaban en el poder, los iba a apartar de esa felicidad. Entonces, trataban de hacer todo lo posible para mantenerse alejados de los problemas, de los sufrimientos, sean físicos o psicológicos. Creían que la felicidad se obtenía a través de no tener tantas cosas, sino una vida de humildad. Ahora, en los asuntos religiosos, los epicúreos creían que los dioses existían, pero que estaban en un lugar del universo ocupados y que ellos no se mezclaban o se interesaban en los asuntos en los cuales participaban los hombres. Por lo tanto, ellos tenían que hacer buenas elecciones, ser sabios, escoger bien para poder tener esa felicidad que ellos anhelaban. Así que, aunque los dioses existían, no intervenían en el destino de las personas. Creían mucho en el azar. Uno se podía enfermar por el azar, le podían pasar cosas por el azar, podía llegar a ser rico por el azar. Así que esta era la forma que ellos tenían. Eran personas muy éticas, muy nobles. Sin embargo, los estoicos fueron fundados por un hombre que se llamaba Zenón, también en la misma época, ¿verdad? El siglo III antes de Jesucristo. Eran escuelas que se oponían. Lo único que tal vez tenían en común eran que ambos querían la felicidad completa, lo que los griegos llamaban la ataraxia. Es cuando llega un punto donde las personas no se preocupan por nada, realmente han alcanzado el gozo y la felicidad, la tranquilidad que ellos necesitan. Pero trataban de buscarlo de las diferentes maneras. Por ejemplo, en la política, ellos pensaban que era como un deber, algo necesario, porque si no participaban de la política, entonces lamentablemente el poder iba a caer en personas que eran malas, depravadas, y entonces iban a ser responsables de las consecuencias de permitir que otras personas tomaran el poder. Por lo tanto, era como un mal necesario, se tenían que involucrar. Y vemos entonces que de los seguidores de estoicos o de Zenón, habían personas importantes en la historia, han habido personas importantes como Seneca, que era un miembro del Consejo de Roma, ¿verdad? Tenemos a Marco Aurelio, un emperador que en su tiempo libre también estudiaba esta doctrina. Ahora, en asuntos religiosos, los estoicos creían que Dios era perfecto. Era algo así como panteísta, ¿no? Ellos creían que Dios había predestinado al hombre y que lo que ellos habían decidido, como era perfecto, el hombre debía de aceptarlo. Eso no se podía cambiar. Por lo tanto, las oraciones, templos dedicados a esos dioses no eran importantes porque nada de lo que hiciera el hombre pudiera cambiar los planes que Dios tenía para los seres humanos. Así que, entonces, ¿cómo es que ellos iban a alcanzar la felicidad? Aceptando lo que los dioses habían decidido que pasaría o sucedería en la vida de los seres humanos, sean sufrimientos
o sean cosas que los hicieran feliz, eso ya estaba determinado por los dioses y nadie podía cambiarlo, no se podía agregar nada a la voluntad de Dios. Así que ambas filosofías trataban de buscar la felicidad, pero eran contrarias en sus enseñanzas. Ahora, allí donde estaba el apóstol San Pablo, estaban estas dos filosofías y Pablo estaba disputando con ellos. Ellos querían saber, no es que estaban ajenos, ¿verdad?, a las creencias, pero tenían esta filosofía que aún entre los propios estoicos se contradecían porque después vinieron más pensadores y que entre los estoicos y los epicúreos no se podían poner de acuerdo. Ahora imagínense esa audiencia. El apóstol San Pablo ahora tiene que usar una estrategia para tratar de llevar a estas personas al conocimiento de la verdad. También habían judíos y otras personas que dicen que eran gentiles piadosos. Así que imagínense la variedad que tenía Pablo de oyentes y tener ahora que llevarlos a conocer al único Dios verdadero. Así que ahora el apóstol San Pablo, que también era elocuente, que también era filósofo, comienza a discutir y usa los conocimientos que él tenía de estas personas para ahora sí llevarlo al conocimiento de la palabra del Señor. El día martes 5 de diciembre dice Pablo y el Dios desconocido. Y el texto que tenemos para hoy está en Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Yo les pido que lea todo el capítulo 17 y lo pueda analizar. Pero aquí dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vemos entonces que el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, encuentra un altar. Ese altar estaba antes de subir las escaleras, donde decía al Dios no conocido. Y ahora toma esa placa o esa inscripción y entonces llama la atención a estas personas para que pudieran escuchar un mensaje completo. Porque de lo contrario, estas personas tal vez no hubieran querido escuchar. Así que lo que Pablo quería era poder alargar el discurso lo más que él pudiera para poder enseñarles a ellos a quién él predicaba, ¿verdad? Así que lo que vemos aquí en la lección es que entonces Pablo es respetuoso. Pablo no comienza su discurso tratando de buscar polémica. Él lo que quiere es tratar en las cosas comunes que él tenía, poder entonces captar la atención de estas personas y poder llevarle el mensaje. Hay veces se cometen muchos errores, ¿no? Sobre todo cuando se acercan personas como los epicúreos y los estoicos, ¿no? O que vienen a nosotros a disputar y comienzan a hacernos preguntas si el sábado es el día del Señor, si debemos guardarlo para ser salvo o no ser salvo. Entonces es donde nosotros necesitamos tener la inteligencia para poder pedirle a Dios que nos dé sabiduría y no crear un ambiente donde no se pueda dar el mensaje y terminemos en una tremenda discusión. Pablo en este capítulo dice que después de haber estado allí se propuso solamente una sola cosa: predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Así que debemos ser respetuosos, debemos escuchar, y el ejemplo del apóstol San Pablo es tratar de ver qué podemos utilizar con esta persona para poder llevarlo y explicarle el mensaje de salvación. Así que Pablo entonces viene, ve esta inscripción y se aferra a ella para poder entonces tener un diálogo con ellos y poderlos llevar para que conocieran al Señor resucitado, al único Dios verdadero.
El día miércoles 6 de diciembre tiene como título ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Ahora vemos que entonces el apóstol San Pablo va a presentar, después que él busca las cosas comunes, predica la palabra, le llama la atención. Entonces ahora Pablo va a presentar la verdad. Dice aquí entonces lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano por manos humanas. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, esto está de acuerdo con lo que creían los estoicos. Por lo tanto, le llama la atención, porque los estoicos no creían que Dios necesitara templos, nada hecho por los humanos, porque Dios era perfecto. Pero ahora el apóstol San Pablo le dice lo siguiente: ni es honrado por manos de hombre. Esto también lo creían los estoicos, como si necesitasen de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, si nosotros nos damos cuenta, el conocimiento que tenía el apóstol San Pablo de las filosofías que tenían los estoicos, Pablo utiliza un lenguaje que es muy conocido por ellos, pero que al mismo tiempo le dice verdades que ellos no conocen. Y es que todos los hombres, dices aquí, están hechos de un solo linaje. Y también, pues, por supuesto, está tratando de convencer a los epicureos, ¿verdad? De que Dios está cerca, de que pueden buscarlo, porque ellos creían que Dios o los dioses estaban distantes y que no se mezclaban con las cosas del ser humano. Así que Pablo toma todo este conocimiento. El conocimiento es bueno porque nos puede ayudar a nosotros a poder tener una empatía con las personas. Estudiar es muy bueno porque nos puede ayudar, así como el apóstol San Pablo, para poder guiar a las personas en las cosas comunes, a las cosas que ellos no conocen. Entonces Pablo, de esta manera, está tratando de presentarle a un Dios completo, al único Dios verdadero, que ellos tenían ciertas nociones de Dios, eran idólatras, no conocían, pero que tenían una creencia. Ahora, la lección nos dice que hay veces es mejor estudiar con personas que tienen un conocimiento de Dios y no con aquellos que no lo tienen. Ahora, es verdad y no. A mí me ha ido mucho mejor con personas que se les puede enseñar, y me ha sido más difícil enseñar a personas que ya tienen una formación, porque les cuesta mucho poder aceptar el cambio de lo que ya creen a las cosas nuevas. Se aferran, a veces aceptan lo que uno les dice, creen que lo que uno dice está en la escritura, que es verdad como uno los dice, pero les cuesta mucho dejar lo que han conocido por tradición o por lo que han heredado de sus familiares, y entonces a veces rechazan. Así que no sé, pero por supuesto que es mejor darle un estudio bíblico a alguien que por lo menos conoce a Dios o que cree en Dios, que a una persona que es atea y que no conoce del Señor ni quiere saber nada de Él, ¿verdad? Cuesta más. Pero hay veces, entre más conocimiento tenga una persona de una doctrina equivocada, cuesta más. Sin embargo, nosotros necesitamos entonces aprender lo que el apóstol San Pablo hizo, y es comenzar por las cosas comunes, el conocimiento que ellos tienen, y así entonces esta declaración realmente era una declaración donde se ve que el apóstol San Pablo conocía muy bien a los epicúreos y a los estoicos. Llegamos al día jueves. Tiene como título Cruzar la línea. Nosotros no tenemos todo el discurso que dio el apóstol San Pablo, las preguntas que hubieron de parte de los estoicos y de los epicúreos, ¿verdad? Seguramente fue una discusión muy larga, tanto que el apóstol San Pablo, después que termina estas
discusiones, dice que él se proponía solamente a predicar a Cristo y a ese crucificado. Lucas solo nos escribe tal vez un resumen de lo que sucedió para que nosotros pudiéramos hoy tener este discurso y aprender cómo afrontar situaciones en las cuales tenemos que predicar la palabra de Dios con personas cultas, preparadas, como el apóstol San Pablo, como ya hemos repetido y repite esta lección, utilizó todo lo que tenía y las cosas comunes para llevarlos al conocimiento del Dios verdadero. Hoy sí cruza la línea. Hoy, después que lo han escuchado, va a dar el mensaje final. Y lo encontramos aquí, ¿verdad? En Hechos 17, 28 al 34. Hoy ellos ya podrán decidir. El Espíritu Santo estaba trabajando, pero ahora la verdad va a ser revelada en toda su fuerza. Y la palabra no vuelve vacía. Dice que muchos creyeron en la palabra y hasta el que se encargaba del areópago, ¿verdad?, aceptó el mensaje de salvación, que era la preocupación que el apóstol San Pablo tenía por estas almas que, aunque eran muy cultas, vivían sin esperanza y sin Dios, y esa debe ser también nuestra preocupación. Entonces dice aquí, después que le cita, ¿verdad?, los pasajes anteriores que ya leímos, muy bonitos, donde se ve que conocía esta filosofía, le dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos, le cita poetas griegos, ¿verdad? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vemos, mi querido hermano, que siempre será así. Algunos aceptarán el mensaje, otros no lo aceptarán, algunos se burlarán, ya está profetizado, el evangelio es locura para los que se pierden, pero siempre hay algunos que aceptan la palabra del Señor. La predicación de Pablo no fue en vano, su palabra nunca vuelve vacía. Así que nosotros también tenemos este ejemplo, este testimonio del apóstol San Pablo, para poder dar a otros a conocer el mensaje del Señor, y su palabra no volverá vacía. No todos aceptarán, eso lo sabemos, pero aquellos que aceptan, mis queridos hermanos, el evangelio, aquellos que aceptan la salvación, mis queridos, nos trae felicidad y gozo para el cielo. Así que esta lección nos habla entonces de un método que el apóstol San Pablo utilizó. Ese método también debemos utilizarlo nosotros. La sierva de Dios en el libro de Evangelismo habla de este método, y es comenzar por las cosas comunes. Pero también podemos ver en esta lección que el apóstol San Pablo estaba preparado para poder enseñarle de lo que ellos conocían a lo que Pablo quería que conocieran, que era su Salvador, el Señor Jesús, quien había resucitado de los muertos. No era fácil creer, pero el Espíritu Santo estaba trabajando allí. La sierva de Dios dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que muchos de verdad creyeron, pero que el orgullo que tenían a su filosofía impidió que ellos pudieran aceptar la palabra del Señor. Pero no sabemos el final, la vida continuó. Seguramente hubieron otros estudios bíblicos, otros creyentes que tuvieron que tal vez volver a esa ciudad a hablar, y quién sabe, mucho de esas personas a quien Pablo en esa ciudad, en esa acrópole tan hermosa, predicó la palabra, estén con Cristo por la eternidad. Entonces, mi querido hermano, el llamado en esta lección es que nosotros podamos predicar la palabra, como dice la lección, a aquellos que parecieran que no podemos alcanzar, aquellos que creen que todos lo saben, que están llenos de orgullo. Sin embargo, como ya estudiamos la semana pasada, todas esas personas tienen necesidades. Que Dios nos bendiga. Les deseo que pasen un feliz día de preparación, un feliz sábado, y
Nos vemos en la próxima semana. Por favor, comparta la lección de escuela sabática, mándeme su comentario, alguna pregunta y con mucho gusto, ¿verdad? Con la ayuda de Dios trataremos de responderla. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.